Desde los anfiteatros romanos hasta los juegos de pelota mesoamericanos, el mundo está cubierto de restos de pasatiempos históricos. Algunos de estos pasatiempos eran inofensivos y todavía se practican hoy en día. Otros eran violentos y crueles y reflejan sociedades muy diferentes a la nuestra. Aquí hay 6 de los pasatiempos más brutales de la historia. Es un antiguo arte marcial que mezclaba la lucha libre y el boxeo. El deporte se remonta al segundo milenio antes de Cristo en el territorio de la antigua Grecia. Su nombre deriva de las palabras griegas antiguas pan, todo, y kratos, fuerza y poder, y literalmente significa todo el poder. En el 648 a.C. se introdujo como un evento deportivo en los Juegos Olímpicos, donde se unió al boxeo y la lucha libre en una categoría llamada eventos pesados. Este grupo especial de deportes estaba reservado para los mejores atletas con la mayor fuerza y resistencia. Era el deporte favorito de la multitud antigua. Se creía que un entrenamiento militar basado en este antiguo sistema de combate sin armas ayudó a los espartanos a sobresalir en la lucha cuerpo a cuerpo. Los únicos movimientos prohibidos eran morder y sacar los ojos. Se animaba a golpear, patear, asfixiar y agarrar a tu oponente, y la victoria se obtenía al obligar a un oponente a someterse. Los griegos pensaron que Heracles inventó este deporte mientras luchaba contra el legendario león de Nemea. El deporte, conocido simplemente como el juego de pelota, era jugado por todas las grandes civilizaciones mesoamericanas, y las impresionantes canchas de piedra se convirtieron en una característica de muchas ciudades. Más que un simple juego, pudo haber tenido un significado religioso y era destacado en episodios de la mitología. Las competiciones incluso suministraban candidatos para los sacrificios humanos y se convirtió literalmente en un juego de vida o muerte. El juego fue inventado en algún momento en el periodo preclásico, entre el 2500 y el 100 a.C., probablemente por los olmecas, y se convirtió en un rasgo común del paisaje urbanístico a lo largo y ancho de Mesoamérica hacia el periodo clásico. El más difundido era jugado por 2 equipos de entre 2 y 5 jugadores cada uno, y consistía en hacer pasar la pelota por un anillo de piedra. Para impulsarla se utilizaba la cadera y los codos. El tamaño promedio de la cancha era de 8 metros de ancho por 30 de largo, que estaba flanqueado por paredes inclinadas para hacer rebotar la pelota. El juego tenía aspectos rituales. Los más importantes podían incluir el sacrificio humano. Los jugadores podían ser profesionales o aficionados, y hay pruebas y apuestas por los resultados de juegos importantes. El juego también tenía una fuerte asociación con los guerreros, y muchas veces se obligaba a los cautivos de guerra a jugar. Como los juegos generalmente tenían un significado religioso, el capitán del equipo perdedor, o incluso algunas veces el equipo completo, se sacrificaban a los dioses. Tales escenas se representan en la escultura decorativa de las mismas canchas, quizás más famosas en la cancha de pelota del sur de El Tajín y en Chichén Itzá, donde un panel en relieve muestra 2 equipos de 7 jugadores y uno de los equipos es decapitado. Buzkashi, traducido como tirar de cabras, es un juego tradicional de Asia Central que se juega a caballo o en jack. En este juego, los jugadores compiten por el control de un cadáver de cabra sin cabeza que actúa como la pelota en un esfuerzo por sumar puntos para ellos o su equipo. Antes del juego, el cadáver es decapitado, eviscerado y remojado en agua durante 24 horas para garantizar que permanezca en una sola pieza, y a veces se agrega arena para darle peso adicional. Para comenzar, se coloca en un círculo central donde, a una señal, los jinetes corren para agarrar el cadáver y luego mantener la posesión luchando entre sí mientras se pone a prueba la elasticidad del cadáver. Debido a que es un deporte intenso, se acepta ampliamente que un jugador de Buzkashi llamado Chapandaz no está listo después de décadas de observación y práctica. Del mismo modo, los caballos experimentan un entrenamiento vigoroso, aunque rara vez son propiedad de los propios jinetes. Los caballos pertenecen a la alta sociedad adinerada que busca el experimentado maestro Chapandaz para montar sus caballos. En las zonas rurales, mientras que la competencia es igual de feroz, el Buzkashi es un asunto mucho más informal y caótico.
Aquí los pueblos compiten en una forma de juego conocida como Tudavarai, donde el objetivo es simplemente mantener la posesión del cadáver y las reglas son mínimas. Un jinete no puede asegurar el cadáver en su silla, ni golpear a un oponente en la mano o tirar el cadáver. Todo lo demás es juego limpio. Golpear, patear e incluso obligar a los jugadores a meterse en los ríos es una estrategia común. Los juegos pueden durar varios días y a veces con cientos compitiendo en un solo partido. No hay equipos. Los juegos son tan violentos que a veces se reemplaza el cadáver de una cabra por el de un ternero, ya que es menos probable que se desintegre. Uno de esos juegos conocidos tuvo lugar en el agua y se puede describir mejor como una competencia de ahogamiento. El objetivo de este deporte era mantener al oponente bajo el agua el mayor tiempo posible. E incluso la lucha libre, una competencia recurrente de fuerza en muchas civilizaciones tempranas, era más brutal en la sociedad vikinga. El deporte de Glima se libraba en un campo de lucha que contenía una fangela, una piedra plana sobre la que se podía romper la espalda de un oponente. La saga de Jarlsnælsinga detalla un combate entre el rey Bui y un oponente desconocido, en el que Bui llevaba una chaqueta especial, Fangastakur, que lo protegía de que su columna vertebral se rompiera en la roca y le permitiera ganar. Las justas de pescadores egipcios eran un deporte de combate acuático bastante violento. El conocimiento moderno de este deporte proviene del estudio de los relieves de las tumbas del antiguo Egipto y es bastante limitado como tal. Estas representaciones muestran que cada embarcación tenía un pequeño grupo de hombres, cada uno empuñando un palo largo. Si bien la mayoría de la tripulación usaba los suyos para maniobrar el bote, algunos de ellos se ponían de pie empuñando sus palos para derribar a los oponentes de sus respectivos botes. Un número variable de hombres tanto en posiciones de maniobra como ofensivas parece que no estaban restringidos a un rol, es decir, cualquier remero podía ponerse de pie y justar con un oponente. Dada la naturaleza acuática del deporte, la natación habría sido naturalmente una habilidad deseable, aunque no completamente necesaria. Es cierto que un oponente derribado podría regresar a la orilla con una mala técnica de natación, pero la posibilidad de que los hipopótamos y cocodrilos u otras criaturas hambrientas acechen debajo de la superficie sería un incentivo apremiante para nadar rápidamente. Las venationes eran batallas entre fieras y gladiadores. Tuvieron lugar en anfiteatros romanos y fueron considerados entretenimiento de primera clase entre sus espectadores. Se importaron animales exóticos de todo el imperio a Roma para participar, cuanto más peligroso y raro, mejor. Varios relatos históricos describen la matanza de hombres y bestias en los juegos inaugurales del Coliseo, una celebración de 100 días en el anfiteatro más grande de Roma. Describen cómo fueron asesinados más de 9.000 animales, incluidos elefantes, leones, leopardos, tigres y osos. En otros juegos, los gladiadores lucharon contra cocodrilos, rinocerontes e hipopótamos. Particularmente populares entre los espectadores fueron las sangrientas batallas entre los propios animales y se describen peleas entre elefantes y toros. Para agregar un poco más de emoción, los criminales convictos o los cristianos a veces eran ejecutados arrojándolos a las bestias salvajes.